Queridos amigos, un saludo, gracias por la sintonía a esta hora y bienvenidos a esta sección en esta revista. Hoy quiero hablarles, del tema que creo que mejor nos puede ocupar en esta fecha, que es el Día de la Cultura, y específicamente de lo que significa que se ha escogido, o sea, que se haya llegado al convencionalismo de escoger el 20 de octubre como Día de la Cultura Cubana, porque dentro de tantas manifestaciones artísticas, dentro de tantos grandes artistas cubanos, pues fue escogido un hecho un hecho cultural, pero musical en este caso, un acto de creación musical, como ustedes conocen, que es el himno nacional o la bayamesa, el himno de Bayamo, como también se le conoce. Hay varias aristas, amigos televidentes, que yo quisiera comentarles brevemente, porque también tenemos que dar paso a otros espacios y a otras secciones en esta revista, pero tiene que ver con la riqueza, en primer lugar, y con la génesis, con la gestación del himno como tal. El himno, tiene una historia bastante linda, bastante complicada, bastante silenciosa. Surge, en primer lugar, como algo, no como el himno que conocemos hoy. Hay que hacer un poco quizá de historia. El 13 de agosto, miren ustedes qué coincidencias tiene la historia, ¿no? El 13 de agosto, 13 de agosto por lo que significa para nosotros los cubanos, y los buenos cubanos, por supuesto. El 13 de agosto de 1867 se reúnen en casa de Pedro Figueredo, o sea, Perucho Figueredo, varios patriotas, varios integrantes de aquel movimiento que ya empezaba a conspirar contra España y estaban envueltos en lo que sería el próximo año, o sea, en el 68, la revolución, es decir, la guerra contra España. El 13 de agosto del 67 se reúnen en casa de Perucho Figueredo, patriotas, hombres que ya estaban en estas menesteres, en estas lides, para proponerle a Perucho que hiciera un himno. En aquellos años también, el ideal libertador fue la marsellesa, por eso en algunos escritos históricos de Cuba aparece como que fue una alusión o una indirecta, mirada a la marsellesa como himno liberador, como himno de la igualdad, la fraternidad, la libertad, etcétera, ¿no? Por todo lo que significó la Revolución Francesa dentro del movimiento mundial. Pues se le encarga a Perucho el día 14, es decir, el día 14 de agosto de 1867. Perucho compone, es decir, la melodía. No tenía letra todavía, fíjense que no estamos hablando de que hubiera habido letra del himno en esta temprana fecha de 1867. O sea, al día siguiente de esa reunión en casa de Perucho compone la melodía del himno y conformes todos, muy contentos por esa manera en que Perucho también no hace alusión directa a la marsellesa, pero si hacemos un repaso muy rápido por la manera, o sea, por los arpegios, o sea, do, fa, la, do, re, do, que es como empieza lo que es la melodía del himno, vamos a notar en el figurado rítmico cierta marcialidad, o sea, la marcialidad desde el punto de vista de la marcha, lo que significa una marcha desde el punto de vista musical. Luego, hay una anécdota interesante, que es el 11 de junio del año siguiente, ya del 68, durante las festividades litúrgicas del Corpus Christi, una festividad que, como ustedes conocen, realiza la Iglesia Católica, en la catedral, en la iglesia de Bayamo, se hace en esta liturgia se esperaba la presencia del gobernador general de la isla en aquellos años, que fue Julián Udaeta, y ahí se toca el himno, o la bayamesa. Pero había habido un antecedente, y es que en mayo, el 8 de mayo exactamente, el himno se armoniza, se le busca una orquestación, que es como se dice hoy en día, o la instrumentación, como también se decía en aquella época. Es decir, Perucho había hecho la melodía, es decir, lo que conocemos como la melodía del himno, pero el 8 de mayo del 68, Perucho busca ayuda a un músico amigo para que instrumentara, para que hiciera la instrumentación o la armonización o el arreglo musical del himno. De su melodía. En este caso, esta responsabilidad recayó en Manuel Muñoz Cedeño, también un músico importante bayamés, quien gustoso, por supuesto, hace este arreglo, hace esta armonización. Volviendo entonces al 11 de junio de ese mismo año, ya el himno, melodía y acompañamiento realizado, pues luego de la liturgia, luego que se hace la liturgia del Corpus Christi, que se hace el Te Deum, ya habitual en estas praxis, en estas prácticas de la liturgia católica, pues ya Perucho había coordinado con el padre José Batista de esta iglesia, como dije, de la iglesia mayor de Bayamo, para que se interpretara instrumentalmente, que era lo que había hasta ese momento, la famosa bayamesa. Hay anécdotas, historiadores recogen en distintos libros de historia que, el gobernador, cuando se termina aquello, sorprendido, llama
a Perucho, tienen unas palabras, por supuesto, de la época, con cierta rigurosidad, con cierto protocolo, y entonces, bueno, el gobernador le espeta a Perucho que, bueno, que ese himno no tenía nada litúrgico, que era una marcha más bien patriótica, un poco guerrerista, un poco como que llamando a ciertos códigos musicales que no tenían nada que ver con la liturgia. Y bueno, Perucho según la historia, le responde que bueno, que él no era músico, que no era apto, es decir, el gobernador, para catalogar su obra, que bueno, que para nada era una obra contestataria, una obra libertaria, ni mucho menos. Por supuesto, el gobernador no se traga ese cuento, y ahí un poco también se va gestando musicalmente lo que a la postre sería ese sentido patriótico que musicalmente tiene el himno nacional, o la Bayamesa, que es como se nombra primero. Por eso es que se llama la Bayamesa o himno de Bayamo, que a la postre, bueno, se consideraría por las autoridades competentes como el himno nacional de Cuba. Luego, hay algo que yo creo que es importante resaltar. Yo creo que es importante explicar que no es hasta el mismo 20 de octubre en que, según recoge la historia, los dibujos de la época, las pinturas, es que Perucho hace la letra. Y así fue. Es decir, la lucha comienza el 10 de octubre del 68 con la liberación de los esclavos en la de Majagua. Ya sabemos, por Carlos Manuel de Céspedes, toda esa serie de hombres que comienza la lucha. Y la primera, digamos, gran victoria del ejército mambí, el ejército libertador, fue precisamente la toma de Bayamo, que se hace, comienza el día 18 de octubre hasta su capitulación el mismo 20 de octubre. Bueno, esto, por supuesto, va muy ligado a la historia. Luego del antecedente en la iglesia de Bayamo, pues ya la gente empieza a conocer más el himno, a silbarlo, a tararear su melodía, porque bueno, no tenía una letra, y no es entonces hasta el 20 de octubre, con la toma de Bayamo, que ahí montado en su caballo, Pajarito, como recoge la historia, pues Perucho, ante el clamor de Céspedes, de todos los patriotas, de la euforia de esa victoria, de la euforia también de querer ver a Cuba libre, de todos estos hombres que, bueno, luchaban por la libertad de Cuba, pues es que entonces ahí en su caballo Perucho redacta, es decir, escribe el himno nacional. Es decir, es el momento realmente fundacional. Por eso es que se considera el 20 de octubre, aunque ya el himno había tenido o sea, el antecedente de haber sido compuesto como melodía en el 67, y bueno, luego de ser por Cedeño, pues haber sido armonizado en el 68, pero no es hasta el mismo 20 de octubre del mismo año 1868, con la toma y la capitulación de Bayamo por parte de los españoles hacia las tropas mambisas, que Perucho, montado en su caballo, redacta, casi que bajo los vítores y la euforia y la alegría de los presentes, redacta el himno, o sea, lo que es la letra, y lo reparte entonces para que entonces todos pudieran corear y cantar auditivamente, ¿no? Pudieran leer y con la memoria auditiva de conocer la melodía, cantar todos el himno nacional. Inicialmente tenía 6 estrofas. Luego, bueno, se suprimen 4 estrofas. Desde el punto de vista métrico, son cuartetas. Tienen que ver con la literatura. O sea, Perucho era un literato, era un hombre que dominaba el español, el idioma, la escritura, un hombre de mucha cultura. Y cuando redacta estas cuartetas, fíjense que en el himno no tienen rima ni la primera ni la cuarta. Es decir, la primera y la cuarta son estrofas libres, son líneas, son versos libres, y solo tienen rima la segunda y la tercera. Es decir, al combate corred bayameses, que la patria os contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Es decir, la primera y la cuarta no tienen rima, o sea, no tienen una métrica estable. Sin embargo, la segunda y la tercera sí. Es decir, había una asimetría desde ese punto de vista, o algunos le llaman versos libres, pero creo que fue algo bastante novedoso para la época, y así sucesivamente en las originales 6 estrofas, aunque bueno, como dije, se suprimen 4 estrofas para dejar entonces el himno que conocemos en la actualidad. Hay 2 hombres que son importantes y que a la postre también fueron hombres que hicieron versiones para el himno nacional. En este caso, Antonio Rodríguez Ferrer y José Marín Barona fueron hombres que también hicieron, o sea, instrumentalizaron o arreglaron, orquestaron, hicieron introducción al himno, hasta que, bueno, se toman, hay anécdotas, bueno, las partituras originales se queman en Bayamo, luego Perucho hace una copia para una amiga, esta
también hace algunas copias para repartir entre los patriotas y bueno, para la historia, bueno, son las copias que se conservan hoy en nuestro querido y flamante Museo Nacional de la Música. No son las originales, pero sí son casi las originales porque son también, vienen del puño y letra de Perucho Figueredo. Pero bueno, luego de algunas adiciones, de algunas contradicciones, de algunas diatribas, que si sí, que si no, que si esta gusta más o esta gusta menos, la versión que se deja durante algún tiempo es la de Antonio Rodríguez Ferrer. Es importante decir que en el año 83 nuestro querido musicólogo Odilio Urfé presenta un proyecto a la Asamblea Nacional de nuestro Poder Popular, donde ya revisado, donde ya bien basado en los hechos históricos y con una corrección musical extraordinaria, como era típico del maestro Urfé, pues bueno, se presenta como la versión definitiva del himno nacional de Cuba, es decir, en el año 83, y es la que conocemos hoy día. Es decir, la versión como tal, con la introducción que lleva y con la manera, bueno, de tocarse desde el punto de vista métrico, o sea, todo está escrito en partitura, una partitura para pues, es decir, que conste como obra, es decir, como constancia legislativa de nuestro himno nacional ya musicalmente, que es la versión oficial, y no que sucediera como en otros años que había cierta divagación o cierta ambigüedad con la manera de interpretar el himno. Quiero ir terminando, queridos amigos, porque creo que es importante también resaltar y aclarar alguna confusión entre la bayamesa, entre el himno de Bayamo, Mujer Bayamesa, que son tres ejemplos distintos. Muy rapidito. La bayamesa, que es como primero se tituló el himno nacional, o el himno de Bayamo, que, bueno, escrita por Perucho Figueredo, con la ayuda de estos músicos que a la postre también ayudaron a orquestar esta canción, o este tema, o este famoso himno nacional. Luego vendría la canción de Carlos Manuel de Céspedes y de José Fornaris, la famosa Bayamesa, o la Bayamesa de Céspedes y Fornaris, que, bueno, una canción preciosa de amor, que es la que reza: no recuerdas, gentil Bayamesa, que tú fuiste mi sol refulgente. Bueno, esa canción preciosa, una canción de amor que también, ojo, resalta el ideario libertario, el ideario nacionalista, el criollismo del cubano. Y bueno, la tercera, no versión, pero sí la tercera de las famosas bayamesas es Mujer Bayamesa, de nuestro querido e importantísimo trovador mayor, Sindo Garay, que bueno, es la que reza, es la que comienza diciendo: tiene en su alma la bayamesa tristes recuerdos de tradiciones, también acudiendo a ese sentir, a esa hidalguía que tanto nos identifica como nación. Creo que ha sido importante tener como eje central de nuestra política cultural y de nuestro Día de la Cultura Cubana un hecho musical tan importante como la escritura, como el lanzamiento, como la presentación oficial del himno de Bayamo o la bayamesa, y que creo que es una deuda que siempre la música va a tener para con la cultura cubana. Los dejo rapidito, queridos amigos, con una intervención de la maestra Digna Guerra sobre cómo aprender en los niños en las escuelas cubanas a interpretar y a cantar correctamente nuestro himno nacional. Hasta un próximo encuentro. Nuestro himno nacional, escrito por Perucho Figueredo el 20 de octubre, himno que él le tituló La Bayamesa. Tiene que ser cantado correctamente, amaneciendo en cada escuela, en ese matutino. Lo primero que hay que ponerle es la grabación del himno nacional cubano. Al combate corred, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido, del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes corred. No recuerdas, gentil bayamesa,